Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2, hoy de una manera especial. Ciertamente hablamos de los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. El de Juan, respondieron. Pablo les dijo: Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Entonces, queridos hermanos, aveñas enduina, una cosa muy interesante en cuanto que Pablo, por ando y chupecuera, lleva, vengo a recibir con el Espíritu Santo. Ese versículo 1 primero nos presenta la situación después de la actividad de Apolo en Éfeso y en Corinto. Ahora nos habla un poco de Pablo. Pablo que dice que está atravesando la región interior y llega a Éfeso. Primer elemento. Entonces, ya contextualizamos y luego Pablo que llega hasta Éfeso. Y es aquí donde se va a realizar ahora esta escena. Y ya nos adentramos enseguida. Allí encontró a algunos discípulos, entonces esto ya nos ayuda, ¿verdad?, al final del versículo 1, para ubicarnos en la situación, es decir, también en el contexto geográfico y en el contexto histórico, en el contexto de la temática también que nosotros vamos a desarrollar hoy. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos observado que hay en un Espíritu Santo. Entonces, queridos amigos, esta primera parte es muy interesante porque a veces Pablo lleva
Oñembo llama, Jinambe Huecatube, Ojoma, ella Bojaisa siempre, Oñembo la gente cueran de Oñemongueta y mí, aquí ya presenta, ¿verdad? El Evangelio enseguida, pero antes quiere también saber la situación por la que ellos están pasando como comunidad. Hoy cuana lleva. Mapa Pemba, Epala, Pepe Yapoma, Pemba, Echaba Pemba, Pojina, Mapa Pemba, Guaná lleva, Peñan de Yara, etc. Pero ya nos encontramos con una pequeña, no sé si decirle disfunción o algo no completo, aún según el pensamiento, ¿verdad?, cristiano de esta nueva comunidad. Allí encontró a algunos de sus discípulos y les preguntó: ¿cuándo ustedes alcanzaron la fe, presentaron, ¿verdad? Cuando recibieron y abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído hablar, decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. El de Juan, respondieron ellos. Pablo les informó acerca de Juan. Ellos respondieron. Pablo les dijo: Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que venía. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender, ¿verdad?, todo lo que está proponiendo aquí Pablo y todo lo que esta comunidad también va a entender. Evidentemente después se va a poner en camino. Pablo estuvo, así como nosotros sabemos, estuvo por último en Éfeso en su camino de regreso de Corinto. A Eugenia, Corinto y Pebejina y San Pablo. En cuanto que aquí es la comunidad la que se estaba moviendo, es la comunidad la que quiere conocer todos estos detalles. Y entonces le van a decir enseguida, con la pregunta de Pablo, o sea, la comunidad que se interesa a través de Pablo, diciendo: ¿ustedes qué espíritu recibieron? Vengo, me lleva bautizar, me lleva bautizar, pama, mare, era vela, me lleva bautizar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada y muchas felicidades a todos. Una gran solemnidad que celebramos hoy, la fiesta de San José Esposo, vamos a llamarlo de esta manera. Hoy, que de una manera muy linda en este tiempo de Cuaresma hacemos como una breve pausa para la solemnidad, porque San José es una figura importantísima dentro del plan de salvación. Muchas veces la gente simplemente mira por su bondad, benignidad y muchas otras cosas, por su piedad, etc. No. ¿Verdad? Ahí lo esencial de San José. Lo esencial de este hombre es que ha dado la identidad nada más y nada menos que a Jesucristo. Para que Jesús sea Mesías, sí o sí se necesitaba la figura de San José. Porque Jesús tiene el apellido de la tribu de David gracias a que San José le da su apellido. Ahora imagina la gran solemnidad, la gran fiesta, y ese es el rol de San José dentro de la Biblia. Entonces, como dije, no por las otras virtudes, que después también es una persona maravillosa con sus virtudes, pero la esencial es de dar la identidad al Mesías. La lectura es del libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 7, del 4 al 5, del 12 al 14 y luego el 16. En aquellos días la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor,
Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Y así entonces la palabra del Señor. Y llegan de verdad, ¿qué es lo esencial? Aquí Dios quiere esa casa, esa familia, lo que se fue construyendo durante todo el Antiguo Testamento. Ñanguajé sabrá. Ñanguajé pejumame. Ñanguajé a lo esencial y lo fundamental, que es justamente la presencia en la historia de Dios, en que no simplemente esta historia que Dios hace con nosotros, con su pueblo, lo esencial sea el templo, sino que lo esencial es quién representa verdaderamente a ese templo. Es Cristo, es Dios que se ha encarnado y que entra en nuestra historia. Y por eso la figura de San José, decíamos, es demasiado importante, porque la identidad de Jesús, del Mesías, lo toma gracias a la figura de San José, de la tribu de David, de la tribu de Judá. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de San José, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres.
ver, alaba al Señor con tu guitarra. Boro, alaba al Señor con el bajo. Venga. Es Jesús, es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, si Jesús ha cambiado tu vida, díselo, díselo. Venga. Cambió mi vida, cambió mi vida, cambió mi vida, cambió mi vida, cambió mi vida. Voces, alaben al Señor. Chicas bellas, al centro. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida, cambió mi vida. Jesús, el polvo me levantó, cambió mi vida. Jesús, cambió mi vida cambió. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, capítulo 19, versículos, como decíamos, sobre todo hoy queremos subrayar este versículo 2. Y les preguntó, cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Bueno, Pablo entonces, como sabemos, estuvo por último en Éfeso, en su camino de regreso de Corinto, en su segundo viaje misionero. Ahora él está viniendo por el este, llega a Éfeso desde la región de Frigia y él regresó a Éfeso como lo había prometido ya anteriormente también. En el capítulo 18, versículo 21 justamente, él les había dicho, yo volveré otra vez, le decía, ¿verdad? Estos le rogaron, en Éfeso le habían rogado a Pablo que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciéndoles, volveré otra vez, si Dios quiere, y partió de Éfeso. En el capítulo 18, 21. Y ahora, sin embargo, el que está volviendo desde la Frigia, desde esa parte, porque después continúa también nuestra historia, ¿verdad? Desembarcó en Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió en Antioquía. Después de haber permanecido un tiempo allí, partió de nuevo, atención, y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, ahí está, animando a todos los discípulos. Bueno, ahí habíamos terminado esa partecita, ¿verdad?, de este momento de Pablo y comenzábamos con el versículo 23, el tercer viaje de Pablo. Después de haber permanecido, dice, ¿verdad?,
un tiempo, parte de nuevo hacia Galacia, Frigia, animando a todos los discípulos. Y ahí entra la historia de Apolo, etc. Bueno, y justamente cuando termina esta historia de Apolo, en qué consiste este encuentro con un grupo, con unos discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Aquí tenemos una situación, ¿verdad?, interesante, en la que va a intervenir justamente Pablo cuando llega a Éfeso. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí comenzó y encontró a algunos discípulos y les preguntó: cuando ustedes abrazaron la fe, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay gente en ese lugar. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Pablo quiere saber enseguida, ahora va indagando. Recibíamos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. El de Juan, respondieron. El de Juan. Pejuan o Mozarambia, Pejuan o Yapoba. Pablo les dijo: Juan bautizaba con un agua y con un poco de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que viniera después de mí. Esto es lo que nosotros sabemos y conocemos, ¿verdad? Juan bautizaba, todo esto, el pueblo creyera en él. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre de Jesucristo. Pablo les impuso las manos, y después sobrellevó. Les ayudó entonces, ¿verdad?, a dar un paso muy importante también en su vida cristiana. A ver, Pablo ya cayó, ¿verdad?, todo lo que significa este seguimiento de Jesucristo. Pero para al Espíritu Santo. Aparentemente, cuando nosotros estamos hablando de esto, había algo en estos discursos que provocó esta pregunta de Pablo. Entonces había, oímate alguna pregunta, como se suele decir, una pregunta motivadora o una pregunta que es al mismo tiempo retórica, porque la respuesta la tenemos que dar nosotros, ¿verdad? Algo uno podría buscarlo, ¿verdad? Aparentemente había algo en estos discípulos que provocó una pregunta de Pablo. No tenemos ninguna indicación de que fueran sus compañeros. Y parece que es de costumbre. Preguntaría a la gente, ¿verdad?, si habían recibido el Espíritu Santo cuando creían. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera,
brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos.
carro de fuego como Eliseo. El ejército de Dios es lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante. Le damos su salsa pa' que cante. Para corrido le llegaste. Cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo novicia. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, tu miedo me falta. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Aquí nosotros encontramos cuando le responden a Pablo y le dicen, ni siquiera, ni no hinduya lleva, va Eva, pe aipondaye Espíritu Santo. Nosotros dice porque le pregunta enseguida. Y entonces, ¿cómo, qué bautismo ustedes recibieron? Y ellos aquí enseguida le presentan y le dicen, nosotros recibimos el bautismo de Juan el Bautista. Pero se dan cuenta entonces que hay como aquí toda una concatenación, ¿verdad? O sea, todo de una forma bien unida del mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista que dice, bueno, conviértanse, creen en el Evangelio y sobre todo pensando en el reino de Dios. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por su respuesta, estos discípulos efesios mostraron que no se trata de qué cosa, y que no se trata simplemente de la fuerza del Espíritu Santo como una cosa extraordinaria, ¿verdad? Sino que justamente es una prédica y es un entendimiento. Por eso que aquí también les va a preguntar, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo se les formó? ¿Cómo se les educó? Y justamente ellos recibieron otra formación y otra educación, que no decimos que esté mal, ¿verdad? Pero el completar, el mirar, el entender lo que aquí justamente cuando Pablo les pregunta y le dice, entonces, ¿ustedes qué es lo que recibieron? ¿Qué es lo que recibieron? Esta misma respuesta, estos discípulos efesios mostraron que no sabían mucho acerca de la naturaleza de Dios, como se revela en Jesús. Sabían
lo suficiente como para ser salvos y para ser estudiantes de Jesús. Fueron llamados discípulos, pero no sabían mucho acerca de todo lo que Jesús hizo por nosotros, especialmente en su promesa de enviar al mundo todos los recuerdos más importantes y sobre todo que había enviado ya esa realización de la promesa. Y esta promesa, entre ellas estaba la del Espíritu Santo, cuando ascendió Jesús al cielo. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Porque está haciendo un resumen. A ver, hoy cual capeiteña de Gina va en una síntesis, en un resumen. Ojo, es nuestra propia historia. Estos son elementos fundamentales para que nosotros entendamos, comprendamos, el ayagüero guatágina. ¿Por qué van surgiendo estos elementos? Que se va cerrando con esta partecita elemental y fundamental del conocimiento de lo que pasa. Ni siquiera hemos oído que existe, ¿verdad?, el Espíritu Santo, en síntesis Iñandé. Puede ser que este no fuera el grupo de discípulos con el que Pablo habló originariamente en Éfeso. Puede ser, ¿verdad?, el grupo de discípulos que Pablo había hablado con ellos en Éfeso. Y a quien Áquila y Priscila se habían quedado para servir. Áquila y Priscila estuvieron con Pablo por 1 año y medio en Corinto. Y por sus cartas, o sus cartagenses, ¿verdad? O sea, el hecho de esta gente que está viviendo allí en esta ciudad. Estuvieron con Pablo por 1 año y medio en Corinto. Y aquí, en medio de Corintio, sus clases. Bueno, ahora, acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo, persona no es dar simplemente el gusto de decir lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos queriendo, ¿verdad? Aquí más bien, por sus cartas a los corintios, entonces nosotros podemos entender que Pablo les enseñó acerca de la persona y la obra también del Espíritu Santo. Y estos ciertos discípulos aparecen también y pueden ser discípulos, aparecen en esa acción, ¿verdad? Y pueden ser discípulos, es decir, aquellos que transmiten como apóstoles verdaderamente de Jesucristo. No el modo principal de beber. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza.
y pecado. Esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. ¿Pero cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar. Él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Katá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió
vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Martes 19 de marzo se presenta una autobiografía del Papa Francisco. Un periodista italiano, Fabio Marchese, ha entrevistado al Papa y han revisado juntos el contenido que se presenta ahora. Entre las revelaciones más llamativas del libro se encuentran los comentarios sobre una posible renuncia. El Papa siempre ha pensado que el cargo de romano pontífice sea de por vida, por lo que no se plantea una renuncia. Eso sí, ha dejado una carta de renuncia firmada en Secretaría de Estado por si se produjera un grave impedimento físico. Es algo que considera muy lejano, ya que asegura que goza de buena salud, gracias a Dios. Se trata de un documento interesante, pero fuera de contexto, ya que son declaraciones realizadas a lo largo del año pasado, cuando su estado de salud era distinto al actual. Hay que recordar que estamos ante una biografía redactada y revisada meses antes de su publicación. Las imágenes del Papa en la audiencia general del pasado miércoles 13 de marzo permiten ver a un pontífice con mucha dificultad y dolor para descender del papamóvil. Y a ello se une el hecho de que durante varias semanas no tiene fuerza de voz para leer los discursos. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere la catechesi. Se trata de un proceso gripal que arrastra desde finales de febrero, que le obligó a cancelar citas durante varios días y que le ha dificultado intervenir en numerosos encuentros. Este es del pasado 1 de marzo. Aiuto per leggere, perché ancora sono raffreddato. Scusatemi, ma lui legge meglio di me. La realidad es que el Papa acusa los 87 años de edad en su recuperación. El hecho de que trate de mantener su agenda sin cambios dentro y fuera de Santa Marta no facilita el reposo, sobre todo porque, aunque no pueda apenas hablar ni moverse, dedica tiempo a saludar a los fieles y a escucharles, uno a uno. En cualquier caso, el Papa sí tiene claro cómo quiere ser denominado y dónde residir en caso de renuncia. Prefiere ser llamado obispo emérito de Roma que papa emérito, para dejar muy claro que hay una única cabeza en la Iglesia y dejar el camino despejado a su sucesor. Quiere evitar los malentendidos que se dieron con Benedicto, con algunos que trataron de manipular su figura y enfrentarlos. Aunque hace años confesó que le gustaría retirarse a una de las casas para sacerdotes de ancianos de la diócesis de Roma, ahora asegura que le gustaría retirarse en Santa Maria Maggiore. Se trata de una de las 4 basílicas pontificias de Roma y es el lugar donde también le gustaría tener su propia sepultura. Desde los primeros días de su pontificado, el Papa siempre ha demostrado una gran devoción a Santa Maria Maggiore. Allí se dirige antes de partir para cualquier viaje internacional y allí regresa para dar gracias por los frutos al volver a la ciudad eterna. Aquí está la Salus Populis Romani, salvación del pueblo romano, un icono bizantino de la Virgen del que no quiere despertar. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe.
Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Con el versículo que estamos nosotros, es el versículo 2. Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron, ¿verdad? Y aceptaron a Jesucristo. Entonces aquí nosotros encontramos que no, ellos responden. Esta pregunta da por sentado que ellos eran creyentes en el Mesías. Ellos creían en el Mesías. Pero a la vez dejan en claro que tal como apóstol y como todos los demás, y especialmente los que predican, entre ellos están los que se integran después, Apolos, por ejemplo, ellos nunca habían sido enseñados lo que era sincero para ser salvos por él, y a lo mejor ni siquiera quién es el Mesías, solamente que Juan había proclamado lo que vendrá tras de él. Entonces no está diciendo, sino que dice simplemente el que viene detrás de mí es mucho mayor, etc. Como dándole también ese entusiasmo y esa fuerza, porque imagínense, Juan el Bautista, que está predicando, Juan el Bautista, que está diseminando el Evangelio y la fuerza de Dios, ahora de repente, ¿verdad? Como que supera un poco eso y va mucho más allá, va en el anonimato, va en el silencio. Y por eso hay una sencilla verdad que es esta. Uno no puede ser salvo fuera de Cristo y fuera de su cuerpo, es decir, el adherirse a Jesucristo. Eso quiere decir la salvación. Uno no podría salvarse si es que no está, así como dice San Juan, ¿verdad? Adheridos totalmente al Señor. Adherido al Señor quiere decir que nosotros, ¿verdad? Después trabajamos de una manera maravillosa, espectacular, cuando la gente comienza a responder. Si nosotros, como dice, si un reino está dividido consigo mismo, si un reino se pelea internamente, dice Jesús en su Evangelio, evidentemente que ese reino va a la quiebra. Porque no hay caso, ¿cómo voy a hacer? ¿A quién voy a defender? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí por eso presenta muy bien, diciendo que recibieron el Espíritu Santo y ustedes creyeron, o cristianos creyeron. Esta pregunta, el hecho de decir creyeron o no creyeron, da por sentado que ellos eran creyentes en el Mesías, decíamos, pero a la vez deja en claro que realmente Apolos da. Y así, a lo mejor ni supieran, ¿verdad?, quién era el Mesías. Esto también son detalles muy importantes, solamente que Juan había proclamado que vendrá tras él. Hasta ahí, ¿verdad?, nos encontramos. Porque dice, después de mí viene uno que es mucho más importante, a quien ni yo, dice, soy digno de desatarle las sandalias. Y después continúa la sencilla verdad. ¿Cuál sería aquí la sencilla verdad? Y justamente cuando le dice, uno no puede ser salvo fuera de Cristo y fuera de su tiempo. No puede ser salvo fuera de su contexto, lo que está haciendo, y de su contexto también fuera, como decimos, de su cuerpo. Aquí analizamos un primer elemento, que uno no puede estar en el cuerpo de Cristo
en compañía con espíritu fiel. Compare Juan 7, por ejemplo, 37 al 39, o Hechos capítulo 28, 41, 5, 32 y Cooperativa 6, 7. Son textos maravillosos, ¿verdad?, que nos hacen entender, que nos hacen ver, que podamos nosotros, con la fuerza de este espíritu, dar mucha esperanza, mucha fuerza, ¿verdad?, del ánimo para salir siempre adelante. Entonces, si estos personajes no tuvieron conocimiento del Espíritu Santo y no les habían reunido y nunca, por lo tanto, han recibido cuando creyeron y obedecieron a Dios, cuando creyeron y obedecieron, sobre todo porque Pablo sabía con total certeza que no habían sido instruidos con el mensaje completo. Y esta pues es la preocupación de Pablo. A ver, cuando hay la ya predica página, cuando hay cuya página, hasta cierta parte. Yo la vez pasada justamente estaba escuchando esa hermosa música del padre Ceciño, un hombre Galileo, o el hombre Galileo, algo así es el nombre, el título, era muy interesante. Pero van a ver, vemos en YouTube, padre. Y él contaba, ¿verdad?, la historia ahí en el festival con los jóvenes, una multitud cantando, y decía que después de unos años, bastante tiempo que haya pasado con esa música había sido termina en que Jesús muere, ¿verdad? Muere en la cruz. La música, dice que algunos obispos, cuando se encontraron con él, le dijeron, Babio, vea, países señor, ya le ingo ñande ya cruzure, o mano ñande ya o pau la música. Jesús dice, continúa, ha resucitado. Bueno, y es interesante porque después agrega todo el aspecto teológico, ¿verdad?, de lo que viene después de la muerte, ¿verdad?, que es la resurrección, que viene la ascensión, y después también justamente, a ver, le envió el Espíritu Santo, el descender del Espíritu Santo. Estos son elementos fundamentales. Hecho de los Apóstoles nos habla siempre en todo lugar, Hecho de los Apóstoles, que aquí es la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que maneja, lleva a operar en el y ustedes recibieron verdaderamente el Espíritu Santo. Pues lo primero, Dios Padre, el cumplimiento de las promesas. Pero después continúa, ¿verdad?, del otro elemento que es para nosotros la ascensión, porque la ascensión es también indispensable. ¿Pero en qué sentido? La ascensión es muy importante porque ese Jesús, segundo momento del Evangelio, ahora cumplió con su misión y se va al cielo. ¿Pero para qué? Y justamente para que nosotros, ahora la comunidad, tercer elemento, hoy desaparecen de ya, ojo de ya. Porque es como decir, si Jesús está aquí en medio de nosotros, ñande ya yecota ese, allá botata peña de ya, oye por la ñande ya buena. Los elementos de los cambios, los elementos en todo sentido del hombre, para que exista un verdadero cambio, somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Entonces, si ellos no tuvieron conocimiento del Espíritu Santo y no le habían recibido cuando eran creyentes de obediencia, Pablo sabía con total certeza que no habían sido instruidos por el mensaje completo. No me veo país, no me veo país, o faltaje. Apela obispo para este país señor. A vender, bebé, o manoña de yare, ya yo, algo continúa, algo resucita. O veo yo pido a pedir un buñan del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo tengo más enseñanza de con agarrar ya comunidad, es la comunidad. A cambio, tiempo después, Pablo iba a celebrar a los líderes de la iglesia de esta ciudad que él no había faltado aún. Nada de él, nada, entonces podría declarar una cuestión nula ya. ¿Por qué? Y porque justamente
la presencia del Espíritu es la que después va a mover a toda esta comunidad para hacer presente al Jesús resucitado. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.